Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es set out, y tiene tres significados. El primero de ellos es poner algo de manera que pueda ser fácilmente visto o apreciado, esto físicamente. Igualmente refiere a exponer algo como ideas, hechos, asuntos, entre otros similares, de tal forma que pueda ser fácilmente comprendido o fácilmente entendido. El segundo significado es comenzar un trabajo, proyecto, tarea, actividad, plan, etc. con un propósito específico. Y el tercer significado es emprender un viaje. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa, en su primer caso, exponer, exhibir, precisar, disponer, presentar o detallar. Esto aplicando a ambas connotaciones que previamente conocimos de poner algo físico como también poner algo de manera que pueda ser entendido, fácilmente entendido. En el segundo caso esto significa iniciar o empezar algo con un objetivo en particular. También lo podemos interpretar como proponerse o pretender hacer algo, comenzar algo con ese mismo objetivo en específico. Y para el tercer caso, esto significa salir o partir, pero esto con la connotación de dejar un lugar para irse de viaje, para ir a viajar. Bueno, pues este phrasal verb es intransitivo y por tanto inseparable. Muy importante que recordemos que no lo podemos separar. No obstante, aquí más adelante haremos un pequeño paréntesis o una pequeña observación en cuanto a esto que te acabo de decir. Bien, pues su patrón gramatical es set out something. Adicionalmente es un phrasal verb de uso neutral, es decir, que lo podemos usar tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bueno, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es set. Como lo podemos apreciar en su estructura, lo podemos identificar como un verbo irregular. En cuanto a su pasado participio vemos que es igual, set. Para su presente participio vemos que es setting. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es sets. Bien, pues veamos ahora algunos ejemplos. The museum set out some Egyptian sculptures last week. Eso significa el museo expuso, exhibió, presentó algunas esculturas egipcias la semana pasada. I set out my reasons for dissatisfaction on a complaint form. Eso significa yo expongo, preciso, detallo las razones o los motivos de mi insatisfacción en un formulario de reclamación. Como podemos apreciar en este ejemplo y en el anterior, estamos haciendo referencia a ese primer significado, pero evidenciando dos connotaciones diferentes. En el primer ejemplo hacíamos referencia a poner algo que de manera física pueda ser fácilmente visto o apreciado. Hablábamos de unas esculturas. Y en el segundo ejemplo ya hablo de algo como unas razones que yo expongo, preciso o detallo para que puedan ser fácilmente comprendidas. Pero igualmente ambos ejemplos, como te decía, atienden al primer significado. Continuemos. She sets out a new project to help people with disabilities. Esto significa ella comienza, inicia, empieza o pone en marcha un nuevo proyecto para ayudar a la gente con discapacidad o para ayudar a las personas con discapacidad. Bueno, pues en este ejemplo estamos haciendo referencia a ese segundo significado de comenzar algo como un trabajo o proyecto con un propósito específico. En este caso, ella comenzó ese nuevo proyecto o comienza ese nuevo proyecto con el objetivo o el propósito de ayudar a la gente con discapacidad. They will set out a trip around the world when they retire. Esto significa ellos emprenderán un viaje alrededor del mundo cuando se retiren o cuando ellos se jubilen. En este ejemplo estamos haciendo referencia a ese tercer significado de emprender un viaje. Estamos diciendo que ellos emprenderán un viaje, saldrán de viaje o partirán en un viaje alrededor del mundo cuando se retiren, cuando se jubilen. Y bueno, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son, para el primer significado podemos usar set forth, arrange or display. Set forth, arrange or display. Para el segundo significado podemos usar begin, commence or start.
begin, commence or start. Y para el tercer significado podemos usar sinónimos como undertake or initiate. Undertake or initiate. Como podemos apreciar, algunos de estos significados pueden tener una connotación un poco más formal, pero recordemos también que set out lo podemos usar igualmente en contextos formales, así que de alguna manera u otra también los podemos intercambiar, claramente teniendo en cuenta que cada sinónimo corresponde a un significado en específico. Aquí quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte, una pequeña nota, y es con respecto a eso que te mencionaba anteriormente cuando te decía que este phrasal verb era intransitivo e inseparable. Básicamente, en este caso, puede convertirse solo en uno de sus significados en transitivo, separable y escribirse así como lo ves aquí, set something out. Esto es únicamente en el primer significado. Continúa siendo un phrasal verb, es decir, estamos haciendo referencia a que podemos separarlo únicamente para ese primer significado, de poner algo de manera que pueda ser fácilmente visto o apreciado, o igualmente exponer algo como ideas, hechos, asuntos, entre otros. Veamos este ejemplo para comprenderlo mucho mejor. We must set the business plan out to our investors. Esto significa, nosotros debemos exponer, precisar, presentar o detallar el plan de negocios a nuestros inversores. Como puedes apreciar, este ejemplo está haciendo referencia a ese primer significado que ya conocimos previamente y que aquí lo estamos usando al phrasal verb set out como transitivo, separable y pues evidentemente separando. Pero hay algo muy importante que debes saber, y es que este phrasal verb mayormente te lo vas a encontrar unido, es decir, sin algo en medio, sin que sea separable. No obstante, no está de más que tú sepas que lo puedes separar, pero que únicamente lo puedes hacer en ese único primer significado. Así que espero lo tengas en cuenta. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Es el objetivo que estamos persiguiendo. También aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.